La Navidad es aquella ceremonia donde se festeja el nacimiento de Cristo, y todos tienen una noche buena, pero la familia Edith no tuvo esa noche buena. Londres año 1980, la familia Edith espera ansiosa la Navidad. Es un día con mucha nieve, pero podría ser peor cuando informan por televisión sobre un asesino que se ha escapado de la cárcel con un traje de Santa Claus y que ronda por esa misma zona. La familia se mantiene alerta, pero no lo suficiente ya que no han asegurado la casa y que en cualquier momento el prófugo podría introducirse en el hogar. Ante esto la madre manda de dormir a su hijo en la planta alta de la casa, segundo piso, para estar más asegurado. Ya son más de las 00 hs y en la casa están todas las luces apagadas. De repente se siente un ruido por la chimenea. Entonces Lautaro, hijo único de la familia, se levanta de la cama creyendo que era Santa. Fue entonces cuando la madre grita: Lautaro, corre y escóndete. Pero el asesino le corta el cuello a la mujer, con lo cual muere ensangrentada. El niño siente un temor inexplicable. Mientras el niño subía las escaleras rápidamente, el prófugo le decía con voz dulce y delicada: Lautaro, dale un abrazo a Santa Ana. Fue entonces que en esa ocasión aparece el padre del niño peleando contra aquel asesino, pero por un descuido minúsculo el suicida saca un hacha que tenía escondido en su traje robusto y le corta el hombro al pobre hombre que gritaba agonizante en el pasillo de su casa. Mientras gritaba adolorido por la herida, el esquizofrénico hombre le corta la cabeza al papa de Lautaro. Ahora sí, Lautaro sentía miedo, pero a la vez furia y tristeza por lo sucedido aquella noche de alegría. Él estaba solo e indefenso. Lo único que pudo hacer fue esconderse en su cuarto, encerrarse en su closet y llamar sollozantemente a la policía sin que aquel demente se diera cuenta de la llamada a las autoridades y que todo se diera por terminado, pero no fue así como lo pensó Lautaro. El asesino aún buscaba al joven asustado, pero cuando subió las escaleras escuchó un bullicio en el armario. El loco, sin pensarlo, corta el cable del teléfono, abre el armario y asesina muy brutal y despiadadamente a aquel joven niño de tan solo 7 años de edad, cortándole sus miembros y extrayendo sus órganos. Mientras Lautaro agonizaba, el despiadado hombre le corta el cuello y es ahí cuando la vida de aquel niño se da por terminada. Pero antes de irse, el loco vestido de Santa Claus descuartiza a los integrantes de la familia, los mete en una bolsa negra y los coloca en una caja cuadrada, lo envuelve con papel de regalo y lo deja debajo de aquel árbol de Navidad que hermoso se veía con sus adornos navideños. Jamás se volvió a ver a aquel asesino, pero ten cuidado, puede que en cualquier Navidad aparezca en tu casa, pero ¿estarás preparado para ello? Era un 24 de diciembre, Paula, una pequeña, siempre trataba de ver a Santa, pero nunca lo lograba, porque, ya saben, no existe. Para ella era casi una obsesión verlo. En su descuido los padres siempre ponían los regalos velozmente y así engañaban a la niña. Después de cenar, el postre y brindar, los padres deciden dejarla un rato solo, con la puerta cerrada ya que su cuadra era oscura y solitaria y ellos querían ir a unas cuadras con todos sus amigos a festejar. Ella era muy inocente, solo tenía 10 años. A las 12:45 se escuchan unos leves ruidos de afuera, la chica se empieza a emocionar y se escuchan unos pasos. Ella decide esconderse atrás del árbol de Navidad para ver a Santa mientras deja sus regalos. Al ver una figura en la oscuridad murmura: «Santa». Los padres, después de llamar a las 1:20 varias veces, se asustan y vuelven casi corriendo. Al ver que la puerta estaba abierta, entran desesperadamente y encuentran un gran regalo, con una nota que decía «Amarga Navidad». Al abrir la caja, estaba Paula, despellejada. En la autopsia, se descubre que fue violada y luego desmembrada. Nunca se supo quién fue, y desde ahí nunca más festejamos la Navidad. Escapamos de ella, de donde no la festejen, ya que reviven los peores recuerdos de mi vida. Atentamente, el hermano mayor. Cuando desperté esta mañana, encontré la casa vacía. Esto era muy extraño. Dudaba mucho que mi familia se fuera a la casa de mi tía sin mí en Navidad. Algo no estaba bien. Todas las fotografías mías que estaban puestas por la casa habían desaparecido, las demás fotos seguían ahí. Pero lo más raro era el hecho de que no había ningún regalo bajo el árbol, cuando justo la noche anterior se habían colocado meticulosamente para que mi hermanita pensara que Santa los había traído. ¿Qué demonios?, pensé para mis adentros. Todo se ha ido, incluso la basura que le había comprado a mis padres. Entonces oí un extraño ruido gutural que me hizo prácticamente saltar. Giré mi cabeza y logré ver que era mi perra gruñendo. Me vio con miedo, como si fuera un enemigo o algo así.
Se quedó mirándome, sus ojos notaban que estaba horrorizada, mientras continuaba gruñéndome. Cuando intenté acercarme a ella salió corriendo al otro cuarto lo más rápido que pudo. Dejó una gran meada en la alfombra. Mierda, dije en voz baja, algo definitivamente no anda bien. Revisé la casa para comprobar que todo estaba hecho un desastre. Las sillas y las mesas estaban volteadas, las lámparas, rotas. Parecía que un tornado o algo así había pasado por ahí. Me sentía hecho una mierda. Creo que una buena analogía de cómo me sentía sería que me encontraba igual que el estado de la casa. Me sentía como si me hubiera atropellado un camión, y uno grande. Fui al baño a lavarme la cara y un fuerte olor a cigarro y alcohol barato llenó la atmósfera. No sabía qué pasaba. Me vi en el espejo y parecía un zombie, estaba blanco como la leche y tenía muchas ojeras. Mis pupilas estaban tan dilatadas que parecía que mis ojos eran negros en lugar de cafés. Estaba desconcertado. Comencé a inspeccionar la casa en busca de pistas. Mientras buscaba encontré que la ropa formal de los demás faltaba. No debería ser raro, ya que la gente generalmente se viste bien en las celebraciones, pero por alguna razón me dio mala espina. Al ver por la ventana me di cuenta que el Cadillac negro de mi padre no estaba estacionado, tampoco el carro de mamá. Estaba enojado de que me dejaran caminando. La casa de mi tía estaba cerca de ahí, pero igual se me hizo muy grosero. Me puse mi chamarra, ya que hacía frío afuera, algo de esperarse en diciembre en Boston. Salí con cuidado, silenciosamente para no asustar más a mi perra de lo que ya estaba. Había una gran masa de gente congregada en una intersección de calles a 3 cuadras de mi casa. No pude ver mucho, pero parecía un gran accidente. Un idiota en un carro negro se había estrellado en una casa de 2 pisos, había entrado hasta la condenada sala. Como no me gusta el morbo, aún estando preocupado por los posibles lesionados, seguí caminando. Nada estuvo fuera de lo ordinario. Solamente mis vecinos saludándome con una palmada en la espalda, el típico saludo bostoniano. Llegué a la casa de mi tía 2 horas después de haber dejado mi casa. Sí, me tomé mi tiempo. Toqué y nadie me abría. Revisé por la ventana y alcancé a ver a varios familiares, mi familia nuclear incluido, sentada alrededor de mi casa. Me enojé mucho, quería meterme, luego noté que todos se veían algo tristes. Todos estaban vestidos de negro, incluso los fans de los feos suéteres navideños. Entonces se me fue quitando el enojo y decidí entrar tranquilamente mejor. La puerta estaba abierta. En cuanto crucé el umbral de la puerta, una luz fuerte me encandiló. Luego todo se puso negro. Cuando desperté, salí de mi cuarto y todavía no había nada bajo el árbol. Los 2 carros seguían sin estar. No entendía por qué mis padres habían llevado nuevo a casa y me volvieran a dejar para irse de nuevo a la casa de mi tía. Decidí regresar. Me volví a poner mi chamarra y salí de la casa. Me acordé del accidente 3 cuadras y decidí no ser una nena esta vez y revisar. Ahora toda la gente ya no estaba, solamente 2 patrullas a cada lado del carro estrellado. Me trastornó ver que ninguno de los policías que estaban dentro de ellas se dio cuenta de mi presencia, aún estando enseguida de ellos. Aproveché que los policías no me miraban para revisar dentro del carro chocado. No iba a permitirme voltear para otro lado, incluso si me dieran ganas de vomitar. Estaba horrorizado de ver a un sangriento cadáver que se veía igual que yo, descalabrado en el tablero de carro. La sangre seguía corriendo por su frente. Sus manos seguían aferradas al volante y una mirada de horror seguía en su rostro. La hermosura del rigor mortis en todo su esplendor. En la distancia, vi cómo se acercaba una ambulancia con la alarma puesta, se acercaba al carro. Corrí para alejarme del auto, solo para chocarme con una insignia de Cadillac. La ambulancia seguía acercándose. Le grité a los policías pero ninguno me hizo caso. Busqué piedras en el jardín de la casa y comencé a tirarlas a las patrullas. Los policías de repente se levantaron por el ruido y voltearon a verme con una cara extrañada y se voltearon como si no me hubieran visto y se pusieron a comer donas. Corrí tan rápido como pude, pero solo pude avanzar unos metros antes de tropezarme con algo. Volví a encandilarme con una fuerte luz, como la vez en la casa de mi tía. Todo me vino en un flash. Un embotellamiento. Pasarme los altos, preocupado de llegar tarde, solo para terminar chocando de frente con una camioneta. Cubriéndome cara del vidrio cortado con mis manos. Tratando desesperadamente de volver a tener el control del auto. Atravesando la pared de una casa. Estrellándome contra el tablero del carro.
Y finalmente, ahogarme con mi propia sangre hasta que llenó mis pulmones. Cuando desperté esta tarde, la casa estaba vacía. Esto era extraño. Dudaba que mi familia me hubiera dejado dormido mientras se fueron a casa de mi tía por Navidad. Algo no estaba bien. Todas las fotografías mías no estaban, pero las demás seguían ahí. También se me hizo raro que no había regalos de, cuando justo anoche se habían puesto meticulosamente bajo el árbol. Anthony era un chico de 13 años al que nunca le agradó la Navidad, siempre le pareció algo aburrido o como él lo decía, de niños chicos. Lo único que le quitaba esa especie de hostilidad hacia la festividad eran los regalos. Él era alguien egocéntrico que siempre quería los videojuegos más actuales y más caros, y no mencionemos a las consolas. Estaba claro que sus padres no iban a gastar tal dinero en eso, pero las notas del instituto que había sacado últimamente había despertado interés en sus padres para recompensarle por su arduo esfuerzo en los estudios. Cuando sus padres le preguntaron qué cosa quería por Navidad, él tan solo respondió una consola PlayStation 4 y unos cuantos nuevos juegos. Las vacaciones de Navidad llegaron, ya por aquel entonces los padres recibieran las notas de su hijo, las cuales eran excelentes. A un día antes de Navidad, Anthony decidió hacer una guerra de nieve con varios adolescentes del vecindario. Risas y estornudos se oían por el barrio, tan emocionados estaban que uno de los niños hizo un grito de guerra. Cuando el día ya se había vuelto noche, los niños volvieron a sus respectivas casas y probablemente disfrutaron por cena un estofado de jabalí y chocolate caliente. El día de Navidad llegó y Anthony acababa de despertar y tenía un sentimiento raro. Tuvo un sueño en el que un hombre enmascarado con un pasamontañas entró por su ventana, o eso creía él. El niño, al pensar en los regalos, se levantó y salió corriendo por la puerta a por los obsequios de ese tal Santa Claus. O eso supongo, no lo sé la verdad. Entonces Anthony chocó con su hermano pequeño, David. Aquello generó una disputa tonta entre ellos dos y empezaron a pegarse. La pelea no duró mucho, la hermana mayor llegó a tiempo y separó a los dos preadolescentes. Después, Julia, así se llamaba la hermana, los tranquilizó y logró que ellos se centraran en otro objetivo, los regalos de Navidad. Cuando los tres se dirigieron al salón, se encontraron a Lucía, su hermana pequeña, dormida en el sofá. No fue algo extraño para ellos, normalmente su hermana se quedaba dormida viendo la tele, pero esa vez vieron que por el sofá habían varios envoltorios de caramelos. Ellos, en sus inocentes mentes, pensaron que tan solo tomó unos caramelos de postre por la cena y se quedó dormida mientras los comía. Los padres todavía descansaban en su habitación. Anthony y Julia, sabiendo esto, aprovecharon para abrir sus respectivos regalos. Para Anthony la sorpresa fue muy grande al darse cuenta de que era la consola que pidió. El grito de felicidad que dio el niño fue solo superado por el grito de horror que hizo Julia. Dentro de la caja de Julia habían tripas humanas. Los padres se despertaron y bajaron la escalera corriendo. Al llegar al salón, lo primero que vieron fue a sus hijos con los regalos abiertos y a Julia vomitando en la alfombra. Entonces el padre fue a ver a su hija y le pasaba unas servilletas para limpiarse. Entonces fue a su hija y le argumentó que probablemente se lo habría imaginado. Mientras, los niños ya se estaban comiendo los numerosos caramelos que habían en los calcetines de la chimenea que estaban llenos hasta arriba. 1, 2 y todos los que pudieron se fueron comiendo. Cuando Julia pudo explicarle al padre lo ocurrido, el progenitor fue corriendo a inspeccionar el regalo de su hijo y al mirar el interior de la caja, solo vio un kit de maquillaje. Entonces llegó la madre con una cámara digital, empezó a fotografiar el momento en que cada hijo abría felizmente el regalo. La niña que se había quedado dormida en el sofá fue la única que no pudo abrir los suyos. Los padres intentaron que se despertara, pero nada de eso valió. Justo cuando David se estaba metiendo un bombón de chocolate negro en la boca, sus padres se dieron cuenta algo espeluznante. Ellos no habían puesto ningún producto de chocolate en los calcetines debido a que Anthony era alérgico al cacao. Pero cuando se dieron cuenta de tal detalle, ya era demasiado tarde. La madre le dijo que lo escupiera, ya que vieron que se le pusieron los labios morados y se le empezó a poner la cara blanca como la nieve. David tan solo cayó al suelo y empezó a tener espasmos. El padre cogió el cuerpo del hijo y se fue corriendo hacia la salida mientras la madre abría la puerta y gritó a Julia y Anthony que bajo ningún concepto se comiera nada de la casa. En cuanto los padres salieron con el hijo, Anthony y Julia se quedaron solos, o eso creían.
Para cuando los padres volvieron a su casa, la madre se derrumbó en el recibidor y empezó a llorar, el padre la abrazó y aunque él trató de levantarla, él también se derrumbó y empezó otro llanto. Resulta que David había fallecido tan solo media hora después de ir hacia el hospital. Pobres, aún ignoraban que en el salón otra muerte había acontecido. Lucía, que supuestamente dormía, tenía varias marcas moradas en la piel como si de una sarampión o algo se tratara, estaba muerta en el sofá. Por otra parte, Julia está tirada en el suelo y su cabeza tenía tantos hachazos que de no ser porque el cráneo no estaba tan destrozado parecería carne picada. Al llegar al salón y contemplar esa barbaridad, los gritos de ambos progenitores resonar por toda la morada. Pensando en la loca posibilidad de que Lucía aún siguiera con vida, la madre fue a tomarla el pulso y se dio cuenta que lo que se sentía era el absoluto silencio. La madre gritó aún más y trató inútilmente de reanimar a su pequeña. El padre empezó a tambalearse hacia los lados y comenzó de forma desquiciada a repetir una y otra vez ¿por qué a nosotros? Y entonces la madre se percató de algo. ¿Dónde estaba Antoni? Días después en las noticias se habló de varios casos así. En otros vecindarios un total de 17 pobres niños y niñas que tan solo querían comer sus caramelos de Navidad murieron. La policía detectó por las cámaras de seguridad del barrio que un sujeto encapuchado y con un pasamontañas que le cubría la cara entró en varias casas, las mismas en las que se detectaron las muertes. Lo más alarmante, es que siempre desaparecía un miembro de familia. Allá, en una nave industrial decorada con cientos y miles de luces de Navidad, varios hombres encapuchados estaban sentados en una mesa donde estaban servidos vasos de vino y champán por las personas sentadas. En cambio, solo había un plato gigante en medio de la mesa que estaba cubierto por una tapa de oro. Entonces al dar las 12 de la noche, el hombre que estaba más cerca del plato se levantó y dijo: «Feliz Navidad, hijos míos». Y diciendo esto, destapó el plato. Allí, se apreciaba una brillante de pimientos del padrón y en medio, la cabeza asada de Antoni.